Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Gloria Tomás. En esta ocasión hablaremos del conjunto conventual de Santa María de Gracia en Guadalajara, Jalisco, México. Fue un convento de monjas muy relevante durante la época virreinal. Los conventos de monjas en la Nueva España fueron instituciones de gran importancia social, económica, urbana y arquitectónica para las poblaciones. Funcionaban como centros de protección para las mujeres que no se casaban y se convertían en esposas de Cristo. De esta manera eran controladas y cuidadas por una sociedad dominada por los hombres. Sus edificaciones tuvieron ciertas características urbanas y arquitectónicas. Se construyeron grandes monumentos que polarizaban el crecimiento urbano y conformaban barrios, cuyas construcciones se subordinaban a ellos formalmente, lo que propiciaba que los pobladores se identificaran con el edificio y el barrio, apropiándose y dándole identidad a su entorno. En la Guadalajara neogallega se construyeron 5 conventos femeninos. El primero de ellos fue el de Santa María de Gracia, fundado a finales del siglo XVI para las hijas de las familias de la ciudad. Varias décadas después de la fundación de Guadalajara y de sus primeros conventos masculinos, se vio la necesidad de contar con un monasterio de monjas, debido a que las jóvenes que deseaban ingresar a la comunidad conventual tenían que ir a Puebla o México. Las hijas de las familias tapatías no tenían dónde profesar, lo que era un grave problema para la sociedad. El 17 de agosto de 1588 se llevó a cabo la ceremonia para fundarlo en el Beaterio o Colegio de Niñas Pobres de Santa Catalina de Siena, que había iniciado sus funciones en 1571, donde hoy se encuentra el Mercado Corona por Avenida Hidalgo, con monjas y novicias dominicas de Puebla. Debido a la estrechez de las habitaciones, el 13 de noviembre de 1590 se decide trasladar el convento frente a la plaza de San Agustín, donde estaba el Hospital Real de San Miguel y su iglesia. A su vez, el hospital se pasó al edificio que ocupaba anteriormente el Beaterio. El nuevo edificio estaba construido pobremente y los espacios no eran apropiados para un monasterio. Por esta razón se inició la edificación de una nueva iglesia y 2 casas para los padres capellanes. Así empezó la construcción del primer y más grande convento de monjas en Nueva Galicia, ubicado a un lado del hoy Teatro Degollado, al oriente de la ciudad, con una extensión aproximada de 6 manzanas, lo que impedía la continuidad de las calles que llegaban a sus muros. Las monjas y las niñas convivieron hasta 1661. Continuó la enseñanza, pero el colegio cambió el nombre al de San Juan de la Penitencia para hijas de españoles, a pesar de que había iniciado para niñas pobres. Pasó a dar servicio a familias de buena posición económica y de la aristocracia. Las casas que construyeron en torno al convento de Santa María de Gracia fueron las más privilegiadas, pues estaban frente a la plaza fundacional, las casas consistoriales y el convento de San Agustín. Sin embargo, la gran superficie del convento hizo que se cerraran varias calles, interrumpiendo la traza ortogonal. La zona de claustros del convento de Santa María de Gracia abarcaba 2 manzanas, con 3 claustros cerrados al exterior, abiertos al interior, siguiendo la secuencia espacial que era común para este tipo de recintos. El claustro ubicado junto al templo era el principal. Actualmente es el Palacio de Justicia de 2 niveles, edificado de cantera con bóvedas de terrado sobre vigas de madera. Sus ventanas se abrían hacia el interior. Este patio lo encierran 4 corredores con 8 arcos de medio punto cada uno, con columnas toscanas con basas en diagonal,
con fuente en el centro y los espacios principales en torno a este claustro. El ingreso estaba por la actual Avenida Hidalgo, con portería, locutorio y la enfermería. También estaban en planta baja una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, el refectorio, los dormitorios, la escalera y un gran salón para lectura y costura. En planta alta estaban las habitaciones para las monjas, la capilla de Nuestra Señora de Belén y dos grandes dormitorios. El segundo claustro fue destruido cuando en 1872 se abrieron las calles denominadas actualmente Independencia y Venustiano Carranza, debido a que la traza urbana fue modificada por las leyes de reforma. Este patio tuvo dos niveles con 8 arcos de medio punto, con habitaciones de servicio para el almacenaje de la leña, y los dormitorios pudieron haber sido probablemente para las novicias. El tercer claustro corresponde al actual campus de la Universidad de Guadalajara, donde se imparten las carreras de artes plásticas, ubicados en las calles de Belén y Juan Manuel. Los dos niveles se desarrollaban actividades de servicio. Se ubicaban en el primer nivel las habitaciones destinadas a panadería con sus hornos, despensas, enfermería para sirvientas y sanitarios. En planta alta se localizaban los dormitorios para la servidumbre. Al patio lo rodean 8 arcos de medio punto por cada lado, con pilares en el primer nivel y columnas toscanas en el segundo. El primero y tercer claustro quedaron separados con la destrucción del segundo por la apertura de las calles mencionadas anteriormente. En el oriente del conjunto conventual se ubicaba el Colegio de Niñas de San Juan de la Penitencia, atendidas por las monjas del monasterio. Tenía 2 patios rodeados de arcos y corredores en 2 niveles para las aulas, talleres, capilla y dormitorios de las educandas. El colegio fue cerrado en 1661. Al noreste del conjunto se localizaba la huerta con un ojo de agua, debido a su cercanía con un ramal del río de San Juan de Dios, lo que hoy es la calle Alameda. Había también pequeñas viviendas para algunas de las monjas, corrales para aves y cementerio para sirvientas. En cuanto al templo, comenta Armando González Escoto lo siguiente: la construcción del templo inició el 7 de abril de 1661, proyectado por el alarife Diego Hernández, quien empezó la construcción del primer templo de adobe y más pequeño que el actual. Se amplió en 1736 de una sola nave, sin crucero, paralela a la calle, con 2 ingresos en su fachada longitudinal, como solía hacerse para este tipo de iglesias, de planta rectangular en 7 tramos, 2 de los cuales eran para los coros a los pies del templo. Su interior tuvo retablos barrocos que se cambiaron cuando en el siglo XIX se reconstruyó con los lineamientos de la arquitectura neoclásica. Convencionalmente, los templos de conventos de monjas contaban con 2 coros, uno bajo y otro alto, para uso de ellas, ubicados en el lado opuesto al presbiterio, separado de la asamblea pública por cortinas y rejas para evitar que las monjas y los feligreses tuvieran algún contacto físico o visual. Así ellas presenciaban los ritos frente al altar sin ser perturbadas en su clausura. El mundo pagano de la gente de la ciudad se separaba del divino a través de las rejas y cortinas de los coros. En el caso de Santa María de Gracia, los coros fueron destruidos cuando se fragmentó el monasterio por la apertura de calles en el siglo XIX. Actualmente cuenta con un pequeño coro alto tipo balcón y rejas con balaustrada sobre la puerta transversal a la nave. También se contaba con tribunas frente a los ingresos del templo
para que las niñas educandas presenciaran la misa. A un lado de las rejas de los coros se ubicaba la cratícula, que era una pequeña ventana para que las monjas recibieran la comunión sin salirse de la clausura. Al otro lado estaba una puerta que solo se abría cuando ingresaba por primera vez una novicia. Los confesionarios se localizaban bajo las tribunas vinculados a la nave y al claustro, de manera que las monjas no salieran del convento. El conjunto del monasterio con sus claustros se ubicaba a un lado del templo en perfecta comunión, de tal forma que las monjas pudieran acceder a él sin ser perturbadas en su clausura. Debajo del coro bajo se ubicaba una habitación con nichos para que fueran enterradas las monjas al morir, y un osario más abajo para ir desocupando los nichos conforme se fuera necesitando. La nave está cubierta con bóvedas de arista con nervaduras en forma de estrellas, con la finalidad de parecerse a las de catedral y subordinarse a ella. El interior del templo contaba con retablos barrocos acordes a las fechas de su construcción. Al igual que la mayoría de edificios religiosos de la ciudad, con la llegada del neoclásico, estos retablos barrocos de madera dorada fueron sustituidos por altares correspondientes al nuevo lenguaje arquitectónico con que iniciaba el siglo XIX. La nave cuenta actualmente con altares neoclásicos. El principal, formado por columnas pareadas lisas y compuestas y pilastras estriadas detrás, con dos frontones curvos. En el centro se ubica un ciprés cilíndrico de 6 columnas corintias y entablamento circular y cupulino que cubre una imagen de la Virgen María en su interior. Los altares laterales son 6 neoclásicos. Los 3 del sur se dedican a la Virgen de Guadalupe, a San Gonzalo de Amarante al centro, San Judas Tadeo a la derecha y San Juan de Dios a la izquierda, y a la Divina Providencia al centro y San Atenógenes Obispo a la derecha. Y los 3 altares laterales del norte se dedican a San José, a Santo Domingo al centro, San Matías Marumba mártir a la izquierda y a la derecha San Juan Chocumbo mártir. Y a Nuestra Señora de los Dolores, todos con diseño similar, con marcos en arcos de 3 puntos, con columnas lisas corintias. En el exterior de la iglesia se presentan 2 ingresos similares, sencillos y austeros, con arcos de medio punto, con claves y dovelas aparentes y estrías horizontales, pilastras toscanas, lisas y frontón triangular, con remates sobre las pilastras y sobre el frontón. En cada tramo hay una ventana rectangular a lo alto. El muro termina con una cornisa y sobre los contrafuertes se encuentran unas gárgolas. Como remate superior se ubica una balaustrada y unas esculturas de la Virgen María, San José, Santo Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima y la ausencia de otra que no se sabe a quién representaba. La cúpula es ovalada sobre un tambor octogonal y ventanas rectangulares con tímpanos semicirculares, rematada con linternilla con cupulino. Cuando los coros de la nave fueron destruidos para abrir la hoy denominada calle Venustiano Carranza, quedó un muro ciego como fachada hacia esa calle.
Fue en 1953 que el arquitecto Ignacio Díaz Morales propuso y se construyó una portada similar a las pareadas de la Avenida Hidalgo. Vemos imágenes del claustro principal, hoy Palacio de Justicia. Hoy en día el edificio del Palacio de Justicia presenta sus fachadas neocoloniales con una serie de ventanas verticales al exterior y un pórtico neobarroco que jerarquiza el ingreso por la Avenida Hidalgo, construcción adecuada para tales fines en 1952. Imágenes del claustro secundario, hoy campus denominado Exclaustro de Santa María de Gracia, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Actualmente presenta fachadas e ingreso Art Deco con ventanas al exterior. Por último tenemos la vista suroriente, donde podemos apreciar el conjunto con las huertas en primer plano, después el templo, los claustros del colegio y en la parte más alejada los claustros del convento. Podemos terminar con esta frase de la historiadora Pilar Gonzalo Espuro, que nos habla de la dedicación de las monjas a la oración para salvar las almas pecadoras que vivían fuera del convento. Muchas gracias por su atención.